Muy bien, estamos en vivo. Diego Colombo es contador, es docente, es actual director de la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada de Humberto Primo, reside en la localidad de Ataliva y de alguna u otra manera tiene mucho que ver con este 2 de abril que vamos a estar reconociendo y haciendo diferentes homenajes en nuestro país mañana, ¿no? Si la situación en pandemia que estamos viviendo así lo permite. Pero bueno, no quería dejar de pasar esta fecha desapercibida mañana, que además coincide con el Viernes Santo, para conocer un poco nuestra historia argentina, qué fue lo que pasó allá por 1982 en nuestro país, con Gran Bretaña y con toda esta deuda que tenemos pendiente los argentinos de no olvidar, ¿no? De llevar memoria y de recordar a los caídos en Malvinas, a los que no volvieron y a los que participaron de esta guerra. Y bueno, por eso Diego gentilmente me dijo que sí, apenas me puse en contacto con él y hoy está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. Gracias por venir al programa. Gusto. Volver a una casa que me tuvo muchas veces es cierto. Y encontrarme con viejos conocidos, con personas que yo recién le decía a Egidio que logramos pintarle el corazón de celeste y blanco y que corra en vez de sangre roja, celeste y blanca. Y no porque no sean patriotas, simplemente para contagiar, para que realmente seamos más, cada vez más lo que transmitamos esta parte de la historia, más mi persona no siendo veterano de guerra. Bueno, ¿y cómo surge en vos el hecho de querer conocer un poquito más de lo que sucedió en el sur? Mirá, nosotros fuimos cadetes del Liceo Militar General Belgrano. Estaban en recreo en esa época, ahora está trasladado a los que eran los cuarteles del viejo distrito militar, donde iban a hacerse la revisación los soldados, mucha gente que fue soldado. Y allá por el año 82, yo te puedo dar experiencias de que vivir una guerra sin participar, pero dentro de una unidad militar, no es lo mismo que haberla vivido a lo mejor fuera de ella. Por aquellos momentos de tensión, me acuerdo las luces que se apagaban a la noche por miedo, había todo un comentario que se podía bombardear el territorio, escuchar a las 7 de la mañana aquellos comunicados y estar pendiente de aquellos suboficiales, oficiales que habían ido del liceo a Malvinas. Y después de la derrota nos dimos cuenta realmente lo que se sentía ahí adentro o lo que realmente pudimos apreciar de lo hondo que caló ese momento. Pero también ese primer momento de desmalvinización que empezamos a vivir, jóvenes adolescentes, teníamos 14 años en mi caso, gente de mi edad, de mi liceo de 17 años, se quería anotar como voluntario, no participaron, y con 18 años, si vos analizás 4 años más, ya eran soldados que habían ido a la guerra. Entonces fue muy particular ese momento, y nos picó un bichito, nos incentivó a que realmente vayamos un paso más y que empecemos a tratar de ver qué fue Malvinas. Y ya no solamente con la guerra, ya no con un hecho terrible, porque la guerra, yo cuando voy a dar charlas digo, chicos, nosotros no apoyamos la guerra. Por supuesto, una guerra absurda, totalmente. O sea, si van a analizar lo que fue Vietnam, lo que es la invasión del Golfo, cualquier guerra, causa dolor, causa muerte, realmente no lleva a ningún terreno, pero Malvinas fue más allá. Fue el análisis de mantener viva esa llama, no solo del reclamo legítimo, sino del reconocimiento a tipos que se fueron a jugar toda. No les importó nada. Y además, lo que muchos no tuvieron en cuenta con el tiempo, que fue que quedaron familias acá. Algunas familias teniendo la alegría que volvió un familiar y otras con ese dolor enorme, esa herida que todavía hoy no cierra. Exacto. Y además los estrés postraumáticos que generó un montón de suicidios. Y eso me llevó a abrir un panorama donde no solo trabajar con los familiares, asociarme con veteranos de guerra, no en los centros, sí asociarme a su vivencia, a su dolor, a escucharlos. Y además decir, bueno, el día de mañana hay que dejar testimonio, hay que dejar algo sentado para que las futuras generaciones, cuando no estemos más nosotros, puedan seguir transmitiendo conocimiento. Por eso el armado de un museo, tratar de traer el avión, o sea, distintas cosas que fueron pasando en el tiempo y que a veces yo quedo en deuda porque no tengo tiempo para dedicarme a este hobby, a esta situación. Pero
Yo, por ejemplo, me pasé años cuando no había email mandándole una carta el día que caía una persona, supongamos un piloto de Fuerza Aérea, a su viuda. O mandarle un llamado telefónico, o hacerle un llamado telefónico a alguien diciéndole, mirá, nunca me voy a olvidar de tu hijo lo que hizo. Años me pasé. Y eso significó abrirle el corazón y la confianza a un montón de familiares. Claro, porque son decaídos. cuestiones muy personales también, que cada familia lo vive a su manera y lo procesa a su manera. No es lo mismo, como vos decías, aquella persona que quizás el cuerpo de su ser querido, de su familiar, lo puede ver como aquel que todavía estaba esperando en algún momento, ilusionado que podía llegar, ¿no? Porque había también poca información. Sí, muy poca. El año próximo se van a cumplir 40 años. Pasaron 40. Pasaron 40 y creo que es una deuda pendiente que tenemos todos como sociedad. Sí, aparte, yo le digo a mis alumnos a veces cuando se generan alguna charla o en algún acto, que los que hoy nosotros tenemos en quinto año, con 17 años, eran los que esperaban con su radio a ver si le tocaba o no el servicio militar. Acordate que se sorteaba un número, si tenías número alto, Marina, el 800 Fuerza Aérea, Ejército, y si tenías número bajo, festejaban. Y yo a veces los pongo en situación que podrían haber sido ellos los que en algún momento estuvieron a lo mejor en un pozo de zorro o defendiendo a la patria. Y esas generaciones crecieron de golpe, Marina. Se hicieron hombres de golpe. Tuvieron que afrontar una situación límite con solo 17, 18 años. Sí, terrible. Y donde el que estudia la guerra no es lo que vos ves en la película, que te tiro 2 tiros y vos lo esquivás así, o te vacío 150 cargadores y no pasa nada. Además que estaban muertos de frío, de hambre, toda una situación muy triste también que se vivió, de la cantidad de gente que se agolpaba también a donar. Yo recuerdo esa época, era muy chica, pero recuerdo de muchas personas que donaban lo que tenían para nuestros soldados, Sí, ¿no? toda guerra es cruel. Y que eso no llegó. No, o sea, los carros cocina estaban. Lo que pasó es que muchas veces no se podía llegar a la frente de combate. Dentro de las islas te hablo, por supuesto. No se podía dar una situación en una guerra que, por supuesto, es muy difícil en la logística hacerlo. Pero si vos lees los libros, No Picnic, de general Thompson, o la historia de Moore, también te cuentas que de los ingleses, siendo profesionales, tuvieron las mismas situaciones. Porque eso es la guerra. Es tanto tu enemigo como vos sufrís un montón de situaciones. Y yo un día, recorriendo Malvinas... ¿Cuántas veces fuiste a Malvinas, Diego? 2 veces, en el 99 y 2003. Y me quedé con una tercera que con ganas, que sería ahora... ¿Fuiste a familiares? Yo fui en el primer viaje 2 días después, que fue el primer viaje de Hijos de Caídos. Eso fue algo impagable. Ellos llegaron un 14 de enero y se fueron enseguida, y yo llegué el 16 de enero. No pude estar con ellos porque todo el vuelo que había salido el sábado antes estaba ocupado. Pero fue el primer viaje de Hijos de Caídos, donde yo los conocía a la mayoría. Yo los vi crecer, Marina. Yo estoy en contacto con Pablito López en Córdoba, con el hijo de Guadagnini en Córdoba, con un montón, con Moretito, Mirta Rodríguez, una gran apasionada de este tema, me lo ha presentado. O sea, con gente que uno tiene que decirle gracias, y no por la guerra, por lo que dieron sus papás, sus familiares. Yo a veces hablo con viudas en Córdoba, ahí están la mayoría de las viudas de los pilotos de Fuerza Aérea, y siempre llegamos a una reflexión. O sea, ellas hablan en primera persona, ya casadas nuevamente o demás, pero yo a veces le digo, ¿qué habría sido si no habría sido Malvinas? El hijo que estaba en la panza, el hermano no conocido. O sea, hay historias de vida, historias de familiares. Sí, por eso historias que quizás padres han perdido a su hijo único. O mi gran amigo Coco y Dalai Massat, que salen en todos los medios porque están en la comisión de familiares, que estuvieron acá en Ataliba con la Virgen, que ahora está en el cementerio de Darwin. Coco, el hijo, estuvo en el Regimiento 7 de La Plata, en Arana, y Coco lo esperó con un auto en la puerta al hijo y no regresó porque tenía el dato. Y un soldado, cuando regresa y lo ve caído en Monte London, ya sobre el final de los combates, le saca el rosario que tenía puesto y se lo entregó a Dalal en la mano. Y esa historia nunca la van a escribir. Y eso es lo que uno trata de venir acá y contarles, porque, a ver, la letra fría de las acciones ya está escrita. Y en los libros de historia también. Ya también. Creo que hasta no pasa desapercibida la fecha, pero hay muy
poco se habla de Malvinas en los libros de historia de las escuelas primarias y secundarias. Mirá, ¿no? gracias que me lo dijiste, porque ayer estuve en contacto con la UNL porque salió el libro, que lo va a editar la UNL, 200 ejemplares, 250 por hora, Santa Fe en Malvinas, 120 testimonios de los veteranos santafesinos en Malvinas. Nosotros hicimos un trabajo incansable, digo nosotros un montón de gente, acá en Sunchales Mirta Rodríguez y demás, las maestras, porque en algún momento se comentó publicar un libro sobre los alumnos que pelearon en Malvinas que participaron en la educación primaria. Y lo hicimos. Gustavo Miretti y Ataliba hicieron un trabajo incansable, las maestras, el director de la escuela primaria, el testimonio de su profesor de básquet, el testimonio de sus compañeros. Nos reunimos un día en la escuela. Logramos sacar un borrador que fue al Ministerio de Educación de Santa Fe, como pasó en Sunchales con los caídos de Sunchales de las primarias. Nunca se editó. Yo recorrí el ministerio, sexto piso, hablé con la ayudante de la Secretaría de Educación, nunca pudimos lograr que ese libro se edite y a lo mejor están los borradores para hacerlo. Y no a lo mejor por maldad de nadie, simplemente por lo que vos dijiste. Muchas veces se va dejando de lado, se va corriendo el tema Malvinas. Y es lo mismo que la lucha que hacemos en las escuelas. No hablar de Malvinas por el horror de la guerra, pero instalarlo en las escuelas para poder hablar de Malvinas territorio, de Malvinas sentimientos, recursos de Malvinas naturales, soberanía. económicos, soberanía. Y hacerle ver al chico que Malvinas, cierra los ojos, imagínate, Marina, es como si un pedacito de nuestra Patagonia se habría desprendido. Eso es Malvinas. Vos andás al sur y esa costumbre de que el viento tiene en las casas una antesala para que vos rompas ahí el viento, te saques tú, es lo mismo. En los mismos montes que vos caminás, el territorio es igual en cuanto a clima, en cuanto a flora, en cuanto a fauna. Malvinas es la Patagonia. Es un pedacito que se desprendió. Y yo nunca la dejé de considerar una provincia argentina, nunca la dejé de considerar algo. Por eso me duele cuando veo un mapa sin las islas. Es tal cual. Horrores. Bueno, y ni hablar cuando se entona la marcha de Malvinas que nadie canta. Nadie canta. Pero aparte, lo que vos dijiste como gran sabiduría, haber hecho en el tiempo que quede como algo anecdótico o que quede como algo que se debe recordar solamente en determinadas fechas. Y ese es un error nuestro. Porque, a ver, yo si soy honesto siempre. Yo si mantengo valores, los mantengo siempre. Entonces, tratar de, no, por supuesto, andar todo el día con la camiseta celeste y blanca, pero sí tenemos que tener una cultura de no dedicarnos solamente o cuando sale el libro, o publicar porque tengo un video, o cuando realmente necesito el tema. Yo a veces a las maestras con mucha onda le digo, acuérdense que hay otros días, porque a veces me llaman y me dicen, vamos a hacer algo de Malvinas. El 2 de abril, antes era el 10 de junio, viste que se fue cambiando la fecha también. Y entiendo, porque la gente hoy tiene otras preocupaciones, Marina. Hoy la gente está en otro. Por eso te decía lo del cementerio de Darwin, porque yo que lo recorrí, yo que recorrí muchas tumbas solo conocidas un solo por Dios, y hoy tengo la fortuna de grandes conocidos familiares de ese caído, ver que fue identificado, historias increíbles, o que, por ejemplo, la mamá de Albertito Ramos haya podido, con una bronca total, no quería saber nada de Malvinas, su hijo caído en el Monte London, como observador adelantado, transmitiendo hasta el último momento el bombardeo inglés de la artillería. Y nunca apareció Alberto. Y la mamá, un día, muy resistida, nosotros hicimos un contacto con la Comisión de Familiares y viajó a Malvinas con su hermana, con Indiana, sería la hija de... Y bueno, eligió una tumba, no estaba... Y hoy Alberto fue identificado. Y su hija, que hoy tiene 18 años, 19 años, 20 años, pudo viajar a Malvinas. Y pudo saber que en esa cruz, donde su abuela le rezaba, sin conocer que ahí estaba justamente su papá, ¿no? O el salteño Blas y el corondino Márquez, que fueron muertos en Malvinas y nunca fueron identificados, y que la casualidad, el destino, hizo que en la misma tumba que sus madres eligieron, ellos estaban ahí. Y yo que te dije recién cuando charlábamos antes de comenzar esta nota, el corazón de madre. El corazón de madre. Muchas gracias, Diego. Me encantaría seguir conversando contigo, pero tenemos más información aquí en el programa y no va a faltar oportunidad de que sigamos hablando del tema. No, y que más adelante te volvamos a convocar para que, bueno, des testimonio, ¿no?, de lo que es y lo que fue Malvinas y lo que es hoy actualmente. Sí, nosotros tenemos un caído en la localidad, Gustavo Miretti. Él estuvo en el Belgrano.
No fue fácil tampoco lo del No. Belgrano. Hay testimonios porque fue un momento para tratar de sobrevivir tremendo. Una historia que es para contarla en un Sí. programa. Y Gustavo recorrió las calles de Ataliva. Mañana va a haber un acto a las 9:30. Estamos tratando de traer, de ponerle un nombre de una calle al pueblo. Ya tiene el nombre de su biblioteca. O sea, siempre tratamos de, sus sobrinos viven ahí, su hermana vive ahí, su hermano vive ahí. O sea, dejar algo para que en el tiempo, ese joven que alguna vez recorrió las calles de Ataliva, no sea olvidado. Y ese es el único premio que nos vamos a llevar a futuro. Muchas gracias, Diego. Ah, me olvidaba. Decime. Esto te lo regalo para tu living. Ah, Es bueno, el cementerio de Darwin con una bandera argentina en su entrada, para que lo tengas en tu me living o en imagino tu qué casa. momento de emoción, qué silencio, Me lo qué regaló paz un veterano que fue. debe haber en y este sí, lugar. Y que cuando- fuiste un privilegiado, Diego. Sí, porque en es poder difícil viajar. a Malvinas por los costos de hoy. Y aparte ¿no? todo lo que implicaba, tuviste que ir por Chile, no En fue su momento fácil. sí, en su momento sí, hoy viajas directo, pero es ese ruido de las cruces con el viento que golpea las maderas, hoy un cementerio distinto al que yo conocí, y yo tuve la suerte de en ese momento que el guía me deje sacar algo que no es que lo saqué de una cruz, sino que estaba caído y eso se iba a perder, que es una plaquita de las primeras que dice: aquí yace un soldado conocido por Dios. Sí. Y está acá en Ataliva descansando. Hoy no está hoy está escrito en una placa de mármol, y esa plaquita sacada en el 99 es la placa original que pusieron aquellos que tuvieron, como Jesse Ford Cardoso, Sí. de sepultar los caídos argentinos de Malvinas. Gracias, Diego, un placer escucharte. Yo te pido perdón si a veces No, me voy, sos un pero- apasionado. ¿Viste? Cuando la gente le pone pasión a lo que hace, fluye naturalmente. Y creo que es el mejor homenaje que le podemos rendir nosotros del programa a todos aquellos que de alguna u otra manera participaron de la gesta de Malvinas y de esta guerra absurda. Sigo sosteniendo lo mismo. Muchas gracias, No, gracias Diego. por haberme invitado y saludos a todos.